Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Me presento y les saludo, yo soy Verónica del equipo de Colombia Veg. Y esta noche, como una noche cada una vez al mes, nos conectamos para conversar un rato con invitados especiales. Hoy el turno le toca a Diana Londoño. Ella ya se unió aquí, estoy saludando, hola, hola. Ya le voy a invitar para que se agregue a la reunión en Pereira. Entonces, ya ella se va a presentar, regálenos unos segunditos. Mientras tanto, les saludo. Hola, hola. Listo, Diana, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Te veo la mesa. Hola, Hola, Diana, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, Diana, feliz de tenerte acá en este espacio. Yo me presentaba ya con las personitas. Yo soy Verónica del equipo de Colombia Veg. ¿Qué tal está todo por allá, Pereira? ¿El clima sí está rico o está como Bogotá loco? El clima acá siempre es loco, pero hoy hizo un día calorosito, estamos por ahí unos 25 grados. Ay, qué rico. Es que siempre es más calientico que Bogotá. Puede ser loco, pero Sí. siempre es más calientico. Sí, el tema es que a veces llueve muchísimo, pero particularmente hoy no. Ok. Ah, bueno, Diana. Bueno, pues qué rico tenerte acá. Eres además una persona con mucha experiencia en este tema del antiespecismo. Llevas más de 20 años en todo este tema. Entonces, pues para empezar, quisiéramos conocerte un poquito, que menciones algo que te guste, como hablar de ti para presentarte y empezamos con las preguntitas que tenemos preparadas. Bueno, muchas gracias Verónica, a todo el equipo de Colombia Bec y a las personas que se han conectado. Pues bueno, yo llevo alrededor de más de 20 años en el tema de la defensa de los animales. Estudié Derecho, también estudié, hice una maestría en Filosofía. Entonces esos temas, como esa unión de esos dos temas me han permitido también de alguna manera aportar en algo como el movimiento de la defensa de los animales. Y pues hace unos años también estoy con el tema de custodiar semillas y también como de apostarle a una agricultura en asocio y en respeto también de los animales y como una manera también de ayudar pues como a los seres sintientes. Entonces, eso también me permitió como estar en otros movimientos y bueno, ya estaremos hablando como de la interseccionalidad y otros asuntos que se comienzan a mover aquí en Pereira. Perfecto, gracias Diana. Bueno, y cuéntanos cómo has llegado al activismo y qué fue lo que te motivó a cuestionarte el antiespecismo. Bueno, pues mi relación con los animales pues comienza muy niña, desde que tengo 8 años tengo la fortuna de convivir con perros adoptados, bueno, ahora con gatos también, pero desde los 8 años comienzo a tener como esa relación con animales, entonces me sensibilicé mucho y comencé a comprender y a saber que ellos no eran como una cosa o un objeto ahí para la explotación, sino que eran unos seres con todas unas personalidades porque tuve la oportunidad de convivir con varios animales. Posteriormente, luego de una comida justamente en Frisbee, una cadena bastante conocida acá en la ciudad y bueno, creo que en Colombia, luego de ver cómo cuando terminamos de comer vi la cantidad de huesos que habían salido en la comida y entonces en ese momento al relacionar huesos con muerte me di cuenta que estaba comiéndome un ser vivo, un individuo, un animal. eh, y entonces a partir de ahí me hice vegetariana, pero eso estamos hablando aproximadamente año 2003. Entonces no había mucha información, no había redes sociales.
Entonces era como difícil, sin embargo, me sostuve en la decisión y alrededor del año 2007, creo que ya ahí comienza el activismo, tengo la oportunidad de conocer un lugar muy importante para el activismo aquí en Pereira, creo que es se llamaba el albergue Don Omar, liderado por Doña Franca, y es un lugar donde se rescataban perros y gatos de la calle, también palomas, y pues allá además de reunirnos a bañarlos, organizarlos, pues también nos comenzamos a pensar entonces como a recoger fondos para las esterilizaciones. En esa época se veían muchos animales en la calle, como poca sensibilización acerca de la convivencia amorosa y responsable con ellos. Entonces, también nos comenzamos a pensar en esa época, pues teníamos el tema de los circos con animales, era muy frecuente que vinieran acá los hermanos Gasca con todos los animales silvestres exóticos que traían, no estaba prohibido el tema del toreo, entonces nos reuníamos también alrededor de eso a planearnos como las estrategias de las marchas, de esos temas. No había tanta sensibilización en torno ni siquiera a los perros y a los gatos. De hecho, recuerdo que en la Universidad Tecnológica una de las primeras acciones que tuvimos fue que, estamos hablando de hace 20 años, los perros eran considerados simplemente unos vectores de enfermedad y entonces unos perros que ya estaban allí en la comunidad universitaria querían ser expulsados de cualquier manera del campus universitario y bueno, y ahí comenzamos como a hacer los activismos para demostrar que ellos eran unos seres que ya tenían unas afinidades y unas conexiones con las personas de allí y que más bien le apostáramos al cuidado de esos animales en la universidad. También en barrios lo sacaban que porque las garrapatas, bueno, todo era como un tema que toda la culpa era ver los animales simplemente como un objeto, como un vector de enfermedades. Entonces comenzar a hacer esas luchas. Bueno, posteriormente ya también comienzo a leer, comienzo a conocer que a Gary Francione, a Oscar Horta, que es una persona bastante importante, como siempre lo he dicho, en las luchas antiespecistas, pues aquí en Colombia, en Pereira, vino a dar aquí una charla, entonces tuvimos la oportunidad de conocerlo, de abrir, él abrió precisamente la cátedra inaugural de una maestría en filosofía, entonces también ahí se comienzan a abrir las puertas en la Facultad de Filosofía de la Universidad Tecnológica para comenzar a tratar estos temas. Ya estamos hablando del año 2012. Y pues con Oscar y con todo su activismo y toda su experiencia nos dice, bueno, pues no hay que temer hablar también de los demás animales, de los animales que son más explotados. Entonces hay que comenzar a hablar de los animales en granjas, de los animales que son usados en la comida, en la vestimenta, en los experimentos, en todo. Entonces comienza como otra época en el activismo, ya más hacia la sensibilización de cómo tratamos a los demás animales y también comienzan ya como unas luchas de sensibilización acerca de los animales no son cosas, no hay que comerlos, no hay que entretenernos con ellos y bueno, comenzamos con este asunto ya más como desde la sensibilización. Ok. Wow, no sé cómo cómo expresarme, pero es como muy placentero escucharte hablar. Explicas todo como tan chévere, tan bonito, tan estructurado. Me gusta este envío que estamos haciendo y apenas estamos empezando. Muchas Diana, gracias. y como explicas así tan chévere, bueno, ha sido una lucha, pues, larga, entre comillas, porque sí ha sido bastante larga. Allá en Pereira me imagino que fuiste de las pioneras junto con otras personas, otros activistas, porque pues con lo que nos estás contando así parece. Nos gustaría que nos expliques para ti, ¿cómo le explicarías a las personas qué es el antiespecismo? Personas que todavía no han hecho esa conexión, que no la comprenden muy bien, estas palabras que a veces tienden a confundirse, etcétera. Gracias. Sí, como tú dices, obviamente no he sido sola, esto ha sido todo un movimiento y de hecho de esas personas que íbamos allá al albergue, pues todavía hoy muchas existen en diferentes frentes, todavía ayudando a los animales. Bueno, creo que para hablar del antiespecismo, primero es importante hablar del especismo.
para poder saber a qué es a lo que nos estamos oponiendo. Entonces, cuando hablamos de especismo, el especismo tiene como muchas definiciones, pero en unos términos muy sencillos, el especismo lo que significa es que discriminamos a los animales, los tratamos negativamente, los explotamos por el hecho de no pertenecer a nuestra especie humana. Y ese término del especismo pues comenzó a usarse aproximadamente en el año 70 por un psicólogo británico que hacía experimentos en animales y también tuvo la reflexión de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Estos animales tienen una vida, una conciencia, unos intereses. Y entonces él dice, como para explicarlo en analogía con otros movimientos, con otras maneras de explotación, como el sexismo, el racismo, él dice, lo que ocurre es que discriminamos a quienes no pertenecen a la clase privilegiada, discriminamos a quienes no tienen el poder. Entonces, en este caso, el especismo es discriminar, explotar, tratar a los animales muy mal, solo porque no pertenecen a la especie poderosa, en este caso a la especie humana. Entonces el especismo es todo ese movimiento, todo ese sistema de poder que cosifica y mantiene a los animales en un estado de cosificación. Entonces el especismo es como esa estructura de ideas que permite creer que los animales son menos, que la lucha por la defensa de los animales es una lucha inferior, es una lucha menos importante, es la que mantiene que es normal, naturalizado comer animales, matar animales para comerlos, matar animales para vestirnos, que es ese sistema que dice que los animales son unos objetos con los cuales nos podemos ir a divertir, que estén ahí exhibidos, como que nosotros los humanos tuviéramos que conocer todo y entonces que estén en zoológicos para irlos a conocer. Ese es el especismo, es ese sistema que dice los animales son cosas y los explotamos. Es el que no tiene en cuenta para nada los intereses de los animales. Entonces, en la agricultura entonces vamos a fumigar y no importa cuántos animales mueran, porque pues son unos seres que no importa. Ese es el especismo. Entonces, el antiespecismo, por el contrario, es esa filosofía, esa ética, esa posición política que dice los animales tienen una vida propia, tienen unos intereses. Si un animal, si cualquier individuo puede sentir, si yo le puedo dañar o lo puedo beneficiar con mis acciones, necesariamente lo tengo que tener en cuenta en mis decisiones, en mi consideración moral. Entonces el antiespecismo lo que dice precisamente es los animales hay que respetarles no solo su vida, también su dignidad, sus intereses. Entonces por eso desde el antiespecismo nos oponemos al consumo de carne, por ejemplo. Y también algunos que son como muy polémicos, entonces dice, bueno, pero ¿por qué el huevo? ¿Por qué la leche? Si no matan la vaca, si no matan la gallina. Entonces decimos, es que no solamente estamos oponiéndonos al asesinato, sino también a que estos animales tengan unas condiciones de vida acordes con su vida y con sus propios intereses. Y precisamente, pues toda la industria láctea o la industria del huevo mantiene a estos animales hacinados, obligados a reproducirse constantemente con tal de seguirlos explotando y tratarlos como si fueran unas máquinas. Entonces, eso es lo que hace el antiespecismo, denunciar esa explotación que se le hacen a los demás animales, a los animales que no son de la especie humana, y sensibilizar sobre la importancia y sobre la igualdad también de los intereses de la vida de los demás animales. Y es una posición política porque claro, estamos también como tratando de incidir en los diferentes medios que nos sea posible para sensibilizar y llevar también esa voz de los animales para que también comiencen a ser considerados. Ok, perfecto. Muchas gracias, Diana. Y bueno, si bien estos dos términos, tanto el especismo como el antiespecismo, tienen un único significado universal, en cada país se ven prácticas diferentes. Digamos que hay personas con más conciencia que otras en cuanto a todos estos temas y se puede dividir en países, en sectores, etcétera, etcétera. Acá en Colombia también por ciudades. Quisiera que nos contaras en Pereira cómo se ve el especismo y como si tienes algunos ejemplos de cómo se ve allá el especismo. Sí, bueno, eso es muy importante y creo que es también un aporte muy interesante que ha hecho precisamente el colombiano Iván Ávila.
de hablar sobre el especismo situado y cómo sucede en diferentes lugares que se dan de maneras distintas. Pues hay un tema, como tú lo decías, casi que pues universal del especismo que también se ve acá, y es el tema de los animales usados y explotados para el consumo, para la comida. Entonces eso es algo que se ve acá en la ropa, como lo es lo más frecuente, pero en el contexto de Pereira y del eje cafetero te diría que vemos mucho el especismo en el tema del turismo, que es una zona que se vende como muy turística. Entonces lamentablemente pues a lo que nos enfrentamos es a industrias del turismo con explotación de los animales. Entonces te hablamos de temas como Ucumarí, como la Granja de Noé, como el Parque Panaca y demás restaurantes y granjas que ahora se venden como esa nostalgia del eje cafetero, de lo que en algún momento fuimos. Entonces dicen, bueno, vengan acá y conozcan cómo eran esas prácticas, y entonces lo que hacen es tener allí animales encerrados. Entonces el turismo creo que es un tema que es de bastante especismo y que se ve mucho en la región. Ahora también tenemos un boom, digámoslo así, en la construcción, se está construyendo muchísimo, y pues a la par que se construye, pues se acaban pues hábitats. Precisamente ahora acá en un municipio aledaño de la zona metropolitana, en Dos Quebradas, hay un movimiento porque van a construir unas torres de apartamentos en un lugar que es como un bosque que estaba cuidando la comunidad, donde habitan pues especies y animales nativos, como entre ellos la zarigüeya, que es un animal que vive también en las zonas urbanas, pero pues que está sufriendo de unos graves desplazamientos a costa de la destrucción de su hábitat por la construcción. Hemos visto lamentablemente osos perezosos electrificados, porque estamos desplazando y estamos acabando su hábitat. Otro tema del especismo aquí en Pereira es que, bueno, nosotros somos una sociedad pues muy agrícola, aún pues sí es muy agrícola. Entonces como todo el tema de la explotación animal alrededor de esto, las fumigaciones, que puede que estén fumigándose a una planta, pero colateralmente pues va a matar otros tantos animales. Entonces creería que esos tres son muy visibles. Lamentablemente, desde el año pasado comienzan otra vez las cabalgatas en Dos Quebradas. Nos hemos opuesto mediante rechazos, mediante comunicados, haciendo temas legales que podamos, pero bueno, se están realizando. Entonces son unas preocupaciones que acá tenemos en la ciudad. Y ahora estamos en las fiestas de Pereira, entonces también es como el tema de la arriería. Entonces como, bueno, así nos formamos, entonces como ese tema de la nostalgia, entonces a veces vemos que las muestras de arriería, que el concurso del gallo, entonces son como las prácticas especistas como más comunes, diferenciadas, que vemos en este sector. Qué triste. Eso es, Dios mío. Y además, pues siento que no solo Pereira, claro, en este momento hablamos de Pereira, pero Colombia tiene unas costumbres muy arraigadas en sus ferias de pueblo, sus ferias de ciudad, sus tradiciones, y todavía hace falta mucho, mucho activismo en esos temas. Porque o sea, lo que estabas hablando ahorita, volvieron las cabalgatas. Y cada alcaldía cambia las normas y a su parecer todavía hay mucho por hacer. En este momento, ¿qué formas de activismo antiespecista hay en Pereira? Gracias. Sí, lo que tú dices es muy importante, pero cuando uno mira hacia atrás, uno dice, uy, uno dice, si han logrado cosas, uno cree que no, y entonces cuando nos comenzamos a pensarnos en las cabalgatas y nos da tanto dolor y tanta tristeza, uno dice, bueno, es el reto de ahora, pero quizás en unos años, si seguimos haciendo activismo, pues probablemente no estén. Ahora hay prácticas ahora ya hay prácticas antiespecistas que hace unos años creíamos imposibles. Entonces yo creo que sí hay que seguir haciendo activismo, porque los resultados se van viendo, no tan inmediatos como quisiéramos, pero se van viendo. Ujú. Entonces, bueno, aquí en Pereira también se hacen unas prácticas muy bonitas antiespecistas. Pues aquí hay albergues, hay santuarios de animales,
hay organizaciones que se dedican a promover las esterilizaciones de perros y gatos, las adopciones, hay compañeras activistas que se dedican a los temas de la academia, a incidir en políticas para sacar temas de acuerdos municipales, ordenanzas. Y bueno, y como desde el movimiento al que pertenezco, con las compañeras y compañeros de Huellas de Rebeldía y la Sociedad Antiespecista, pues lo que hacemos es más temas, uno de sensibilización, hacemos talleres, hacemos temas de denuncias, no solamente a nivel legal, porque a veces lo legal, cuando están en emergencia, como que están apenas surgiendo estos debates y estos derechos, pues a veces lo que nos deniegan las peticiones, digamos, de justicia en favor de los animales, pero sí hacemos muchas denuncias públicas como para generar movilidad social y sensibilidad. Entonces, por ejemplo, el tema muy sonado de lastimosamente el asesinato de Pancho y Chita, de los dos chimpancés que fueron asesinados en Ucumarí, pues sabemos que lamentablemente no hubo una justicia legal por este asesinato, pero sí hicimos como las denuncias, los rechazos, como para que nos quede en la memoria colectiva que estos hechos y que ojalá pues no vuelvan a suceder. También todo esto está asociado al tráfico de fauna. Hicimos también como presión por el tema de la liberación de Yoko, que pues igual con el concurso de muchas voluntades y también de gestiones a nivel nacional e internacional, pues ya afortunadamente está en un santuario. Entonces hacemos esos temas de denuncias, por ejemplo, el tema de las cabalgatas, denunciar, decir por qué está mal, esos son temas. Y bueno, y algo que se ha vuelto como ya tradición acá, y es que desde hace 4 años estamos haciendo los festivales antiespecistas, que son unos espacios donde hacemos charlas en torno a la cuestión animal, y donde se venden productos que no explotan animales, como para demostrar que es posible una vida en respeto con los animales. Y desde el año pasado estamos teniendo el tema del enfoque interseccional, porque bueno, pues hemos evidenciado, y es que el antiespecismo, al igual que otros movimientos, lo que estamos es denunciando unas formas injustas de explotación a unos individuos que no pertenecen a las clases privilegiadas. Y entonces decimos, bueno, no nos podemos quedar allí solitos, un grupito, nosotros hablando solitos, sino que qué bueno poder crear algunos lazos con otros movimientos que también denuncian explotaciones, y ojalá, bueno, esto apenas está comenzando, pues como poder llegar, qué sé yo, a algunos acuerdos y también sensibilizarnos, porque alguno de los riesgos también del antiespecismo, y que lo hablábamos aquí en Pereira, es que no nos podemos volver una moda o no nos podemos volver un tema de privilegiados, simplemente de decir, como que el veganismo se vuelva es solo no consumo animales y ya, y solo consumir productos a veces muy costosos, sino que queremos es que sea un tema popular, por eso lo descentralizamos. Pues también hacemos charlas en colegios, universidades, pero con los festivales lo que pretendemos es llevarlo a las comunidades, lo hacemos un sábado, un domingo, que sea posible para cualquier persona acceder a estos festivales. Pero también hemos pensado que no nos podemos quedar, obviamente el antiespecismo tiene pues su filosofía y su movimiento, pero no podemos ser simplemente y quedarnos allí de pronto reproducir otras formas de poder injustas, sino que también pues tenemos que hablar de feminismo antiespecista, pero también antirracismo, antiespecista. Entonces hemos querido como comenzar a generar lazos con otros movimientos. El año pasado la experiencia fue muy bonita, y entonces invitamos a personas de los movimientos feministas a nuestro festival, a que nos sensibilicen, a que nos podamos comenzar a escuchar también de sus luchas, pero que ellos también escuchen sobre la nuestra, al movimiento de la agroecología, pues porque la agroecología es, pues finalmente comer es un acto político, entonces qué importante que también como antiespecistas sepamos de dónde viene la comida, y que no solamente es no comer animales, sino también poder comprárselo al campesino a unos precios justos, que no estén envenenados, también promover el tema de las semillas nativas como una forma de soberanía alimentaria. Entonces el año pasado hicimos como esa interseccionalidad, y bueno, esperamos que próximamente podamos continuar logrando pues como estas alianzas. Qué bonito todo este tema del festival. ¿Cómo ha sido la acogida? Qué tal les ha ido?
la asistencia, cada cuánto lo hacen, cómo es este tema para que más personas vayan de otras ciudades. Bueno, pues es un festival que se está haciendo desde el año 2021 y siempre tenemos el susto como, ay, ¿cómo nos va a ir? ¿Será que sí va a ir? ¿Será que solamente vamos a estar nosotros cuatro, nosotros cinco? Y siempre nos sorprende, siempre, cada año nos ha ido mejor que el año anterior. Entonces, el primer año contamos con visitas siempre hemos contado con visitas de personas de otras ciudades, como lo hacemos los fines de semana. Entonces vienen como de ciudades cercanas, nos han visitado de Cali, también ustedes pues nos conocimos allí en Unión de Bogotá, de Medellín, y pues también obviamente pues del eje cafetero. Ha tenido muy buena acogida, yo creo que una asistencia aproximada de 200 personas, 300 personas como en los 2 días que hacemos de festival. Y bueno, y cada vez hemos aumentado más las charlas, los temas, y ha sido muy bonita la acogida. No solamente vienen personas antiespecistas o veganas, sino personas que les interesa o les llama o les genera curiosidad y pues salen como con cierta sensibilización. Obviamente sabemos que todo es un proceso, que no es que por ir a escuchar una charla entonces ya salen veganos o antiespecistas, pero sí queremos comenzar como a generar y a crear como esa semilla, la semilla de la sensibilidad por el respeto a los demás animales, por el respeto a toda forma de vida, por no estar en el tema de las explotaciones injustas, bueno, de las explotaciones. Entonces es como decir, ir poniendo la semillita. Ujú. Entonces, este es el tema, lo intentamos hacer cada año a final de año lo intentamos sacar. Entonces, bueno, si de pronto este año que esperamos que sí lo logramos sacar, pues les estaremos avisando. Qué bonito. Y aquí estaremos pendientes. Recuerden que en Colombia Veg sacamos siempre una agenda vegana semanal donde se publican eventos a nivel nacional. Entonces, muy seguramente en la agenda estará este festival para que estén ahí pendientes. Listo. Bueno, cuéntanos, por favor, qué retos se enfrentan ustedes como activistas antiespecistas en Pereira. ¿A qué retos se han enfrentado? Tal vez personas, organizaciones que no colaboran o que sabotean. Bueno, el caso, pueden haber muchos. Claro, bueno, pues los retos, creo que pues es el reto de enfrentarse a una gran estructura como es el especismo, ¿cierto? A una cultura que está muy normalizada, está totalmente normalizado y naturalizado el explotar los animales. Entonces, creo que es un reto eso, el tema de la indiferencia, el tema de la indiferencia, de que de pronto ya está tan naturalizado que llegar a hablar del tema a veces pues y sucede, creo que le debe suceder también a ti y a todos los que de alguna manera hemos hecho activismo, como el tema de que genera la incomodidad que estemos hablando sobre el tema. Entonces creo que eso es un asunto, el tema de la indiferencia. Dos, el tema de la seguridad, pues vivimos en un contexto donde hacer activismos es un tema que se puede tornar inseguro y como activistas y como con liderazgos animales y ambientales, pues se generan temas de inseguridad. Entonces, pues a veces quienes tienen estos poderes de la explotación animal, pues no son las personas más pacíficas. Entonces sí nos hemos enfrentado como a amenazas por el tema de denunciar o de oponernos a ciertas actividades, como por ejemplo temas de vaquerías, de cabalgatas, que nos llegan como mensajes feos a nuestras redes sociales, Ujú. y pues que también sabemos que es un contexto de inseguridad, entonces también ya no nos movemos tanto como en el tema de activismo de calle, Ujú. pues porque no nos podemos como exponer tanto, pues finalmente somos pocas personas en esto, entonces no tenemos como garantías de seguridad. Entonces yo creo que ese es un reto en nuestro contexto, pero pues en nuestro contexto nacional, creo yo, el tema de la seguridad. Ok. Em, También Pereira es una ciudad todavía muy verde, muy diferente a Bogotá completamente. Allá todavía se ve mucha fauna en las calles, fauna que en ciudades grandes o capitales no se ven. Em, Me imagino que también, esto no lo teníamos preparado en las preguntas, se me acaba de ocurrir. Me imagino que también pues existe mucha violencia hacia los animales
como ya especies más de bosque. ¿Cómo se maneja ese tema allá en Pereira? Por ejemplo, atropellamientos o personas que cogen los animalitos para domesticarlos. ¿Cómo se controla allá? Sí, ese es un tema muy importante y creo que al principio lo tocaba cuando hablaba del especismo situado en Pereira. Y claro, precisamente, y también es uno de los retos, somos aún una región muy biodiversa. Entonces tenemos el gran reto de luchar como para protegerla. Entonces, por ejemplo, unos temas, y hablo mucho de ellas, es porque creo que uno de los animales que son mayor víctimas son las Pues, zarigüeyas. ay, no, Las es terrible. zarigüeyas pues viven acá, pues y en un sector, en los sectores urbanos, pero entonces están siendo muy desplazadas por la cantidad de construcciones que se están realizando en esta zona. Entonces, pues vemos es el tema de eso, de atropellamientos o de asesinatos, porque la gente entonces le da fastidio, no sabe cómo manejarlas, o las ve las familias, porque ellas además andan en familia con sus hijos, o entonces la gente le da como estupor, como fastidio, entonces las ha matado, las ha golpeado. Entonces es muy doloroso el tema con ellas. Tratamos de hacer como las campañas, temas de Esa te la pregunta. sensibilización, Ujú, de ujú. que mejor entonces llamen de pronto a la autoridad ambiental o a activistas que saben de pronto cómo curarlas, de pronto ayudarlas a reubicar, porque están siendo desplazadas. Las zarigüeyas son creo que los animales más desplazados por todo este tema de la construcción, tanto a nivel ciudad como también en las fincas. Pues antes éramos un municipio o el eje cafetero era un eje cafetero, muy rural, pero ahora todo está migrando al turismo, entonces se tumba todo lo verde para hacer construcciones de lujo y al hacerlo, pues entonces se acaba como las especies, como tú dices, de bosque. Entonces ese es ese problema y esos desplazamientos los estamos viendo. También les contaba lo de los osos perezosos, que claro, al no tener ya árboles, entonces se trepan a los cables de energía, pero entonces también están lobitos, zorros, y entonces la gente no sabe cómo tratarlos, y entonces como ese tema de que solo somos nosotros y los demás animales son un riesgo, entonces sí han sido víctimas constante tanto como de atropellamiento, de pérdida de su hábitat, como de maltrato directo del humano, incluso llegar pues como hasta acabarles con su vida porque no sabemos cómo convivir con ellos. Ujú. ¿Existe algún tipo de campaña ya más a nivel de alcaldías y entidades o no? Sí, hay algunas, pues aún no suficientes, pero sí hay campañas como el tema de las zarigüeyas, como que estamos en temporadas de reproducción, las vas a ver, si las encuentras atropelladas llama a tal número, o que si son animales silvestres, pues no los domestiques, no los ingreses a tu casa, déjalos seguir, llaman, sí hay, pero pues obviamente, y también desde nuestros quehaceres, pues también hacemos como ese tema de esas sensibilizaciones, Ujú. eso, pero sí, es muy importante en hablar del antiespecismo, sin todo hablar que esta zona pues tiene estos animales de bosque que están siendo explotados, no nos damos cuenta, el tema de la danta en montaña, por ejemplo, han existido denuncias de que se están muriendo como por una afectación, como que la mosca los está picando, les hace unas grandes heridas y claro, fallecen sin ninguna ayuda y es por el tema del aumento desmedido del turismo. Entonces creo que es muy importante también tener la sensibilidad de a dónde vamos a hacer turismo y que hacerlo de manera responsable. Porque claro, la Danta está en una zona de Pereira que es como la zona o la vía de reserva de la Laguna Otún, donde tenemos nuestra reserva de agua, un corredor biológico, pero hay mucho turismo allí y lamentablemente allí funcionan grandes industrias de explotación animal. Allí están las grandes empresas de la industria del huevo, de las truchas, y entonces, claro,
asociado a todo eso y a un mal manejo, además de toda la explotación y el dolor de esta industria por todo lo que le hacen a las gallinas, a los peces, pues traen muchas moscas y mucha contaminación y al parecer ello le está afectando a las dantas. Y de hecho hay denuncias pues de otras personas que hacen activismo sobre las muertes de las dantas de montaña en nuestro territorio. Ok, ok. Bueno, gracias por este contexto, porque pues sí, muchas personas no saben lo que pasa más allá, muchas nacimos, crecimos en ciudades grandes y ignoramos bastante estos temas también. Ahorita hablábamos o nos comentabas un poco sobre el activismo en calle, que hace falta seguridad, que hay personas que son pues bastante como reaccionan muy mal frente a el activismo. Pero ¿cómo has visto o cómo se ve la receptividad en general de los habitantes de Pereira cuando se hace activismo en las calles? ¿Cómo lo reciben? Si hay diferencia entre adultos, niños, adolescentes. ¿Has visto diferencias? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, digamos que el tema de seguridad lo hacemos también como de una manera de autoprotegernos, como una manera de prevención, ¿sí? Entonces es como por eso, porque sabemos como a qué nos enfrentamos, a quiénes, de algún modo, como a qué poder, entonces como que lo evitamos. Pero cuando hacemos talleres, charlas de sensibilización, pues creo que hemos tenido como dos grandes respuestas. Una es la indiferencia, como no me interesa, no quiero escucharlo, no quiero saber más, pero también otras como, y creo que es la mayoritaria, y creo que es como la sensibilidad, como que dicen, uy, ¿qué es eso? ¿Qué es esa información? Tiene razón, ¿qué es lo que le estamos haciendo a los animales? Y es como una pequeña conexión, un pequeño momento de conexión y de conectar como con ese sufrimiento del animal. Creo que hemos tenido experiencias de una escucha muy respetuosa hacia lo que hablamos, al menos en los últimos años, pues la experiencia ha sido como una experiencia de escucha respetuosa. Puede que no se involucren en el movimiento, puede que no hagan cambios significativos en sus vidas, pero sí creo que el movimiento de alguna manera ha ido ganando como unas fortalezas en la comunicación o una seriedad, una contundencia o la manera en que lo transmitimos. También la gente también se ha dispuesto más porque, no sé, hace 20 años la respuesta era de burla, era de ridiculizarnos a quienes hablábamos de este tema. De hecho, hasta a veces ni lo hablábamos. Creo que yo lo comienzo a hablar después de que pues tengo la fortuna de coincidir, de conocer con el profesor Oscar Orti y decir, sí, hay que hablarlo y es un tema que hay que posicionarlo, hay que comenzar a hablar sobre el respeto hacia todos los animales y denunciar toda la explotación de la que son víctimas. Pero antes de eso, pues temíamos hablarlo porque sí sufríamos de ridiculización del tema, pero es algo que ya no ocurre con tanta frecuencia. Creo que ya se asume como al menos el escuchar y con respeto. Ok, ok, bueno, qué bonita, qué bonito que has visto también esa evolución culturalmente. Siento que también nos pasa a todos yo creo que en todo el mundo hay personas que o no quieren saber del tema porque los confronta tanto con su ego, con sus creencias, con sus gustos que prefieren ignorarlo, como personas que se impactan demasiado y ahí es donde se generan más cambios, ¿cierto? Ujú. Entonces sí, sí es muy similar, siento la situación, las situaciones que vivimos pues a nivel Colombia en diferentes ciudades. Diana, ¿y tú crees que en Pereira hay algún como contexto cultural que tal vez haga más difícil o más fácil el activismo antiespecista? Pues no sé si más difícil o más fácil, pero creo que sí hay cosas a favor y cosas en contra, algo a favor. Y es que creo que, bueno, Pereira tal vez por ser una ciudad pequeña tenemos la oportunidad de conocernos, como de veo en Pereira muchos movimientos de diferentes tipos y entonces como por la cercanía o quizás por el tamaño de ciudad, entonces alguien del movimiento antiespecista se conoce con alguien del movimiento por la liberación de la tierra o alguien se conoce con el movimiento feminista o con el movimiento antirracista, entonces creo que
eso hace que podamos tener como que nos podamos conocer entre movimientos. Y yo creo que el poder conocernos entre movimientos, tener cierta cercanía, pues nos va a poder ayudar a que comencemos a ir más allá y comenzar a entrelazarnos en las luchas, ojalá interseccionales. Creo que ese contexto de Pereira, uno aquí en Pereira ve movimientos muy bonitos y muy fuertes que hacen, por ejemplo, las mujeres en torno a todo el tema feminista, pero también todo el tema de los movimientos antirracistas, los movimientos de defensa, por ejemplo, y denuncia del genocidio del que está siendo víctima Palestina. Entonces yo creo que hay unas sensibilidades de ir en contra de las estructuras que mantienen explotados a las clases no privilegiadas, y yo creo que el hecho de conocernos y de ya tener ciertas sensibilidades, pues hace que de pronto podamos conversarnos y como comprender, pues como esta lucha. Entonces, como que entre activistas de pronto conozcamos las luchas y pues de pronto nos podamos unir. También veo cómo los hombres también comienzan a organizarse como en torno a las masculinidades cuidadoras, masculinidades alternativas. Entonces, muy bonito se ve acá. Pues seguramente pasa en otras ciudades, pero acá como por el tamaño, pues lo podemos ver cómo se va como organizando la ciudad en torno a lo que cree. Creo que Pereira es una ciudad de movimientos. Entonces, por ejemplo, como los decía ahora en Dos Quebradas, tienen todo el propósito de hacer unas torres, pero la comunidad de diferentes edades está organizada y decir, aquí nos lo construyen porque es que nos van a desplazar a los animales, nos van a acabar con nuestro bosque, con la relación que tenemos también con el ambiente, con los árboles que nos han acompañado toda la vida. Entonces yo creo que eso hace un contexto que de pronto nos pueda ayudar como esa sensibilidad que podemos tener acá en la ciudad. Y bueno, y cosas difíciles, pues como te digo, somos un territorio aún agrícola y entonces todo el tema de que aún la agroecología no es como la manera dominante de producir alimento, entonces pues eso hace que pues se mantengan en explotación aún muchos animales y que muchos animales salgan dañados colateralmente con las fumigaciones. Claro, sí, sí, todavía hay mucho que hacer en ese aspecto. Quisiera saber si desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, has visto movimientos estudiantiles o has visto a las juventudes movilizándose en pro del activismo allá en Pereira. Sí, sí, lo he visto y es muy bonito. Y creo que ahora estaba pensando, y digo, bueno, ya, y creo que lo hablamos en el pasado conversatorio que tuvimos hace como 8 días, y lo decía un compañero y dice, bueno, es que ya somos otra generación de defensa de los animales. Eh, Creo, bueno, al menos los que conozco, creo que en la Facultad de Filosofía, eh, pues seguramente en otros lugares también, pero creo que veo una nueva generación de personas que están estudiando filosofía y que se interesan por el tema de los animales. Entonces, pues cuando comenzó en el activismo año 2006, 2007, éramos unas personas, como digo, aún continuamos, pero ahora yo sí veo unos jóvenes también de colegio, las personas en los colegios muy interesados y muy sensibles con el tema animal, pero también en universidades, también en espacios comunitarios, en barrios. Sí vemos juventudes muy interesadas en tema de defensa animal, que preguntan, ve que esto nos parece injusto, cómo podemos hacer un derecho de petición, ante quién nos podemos quejar, qué campaña podemos hacer. Y creo que hay profesores y profesoras haciendo una labor muy bonita en los colegios que ha generado como esas sensibilidades. Entonces, bueno, hay un concurso muy bonito de una profesora en Dos Quebradas que se llama Ojitos Lectores, y es que ella promueve que los jóvenes y niños y niñas a través de la escritura cuenten historias de animales, y eso sin duda genera unas sensibilidades por el respeto hacia la vida animal. Entonces yo creo que se comienzan a formar estas sensibilidades. Y sí, y creo que he visto como renovándose el movimiento y gente muy joven cuando hacemos estas charlas o cuando hacemos los festivales, pues ve uno otras personas. Entonces da esperanza porque uno dice, bueno, el movimiento seguramente se va a renovar, y la discusión y la charla va a seguir
esperemos avanzando, como ha avanzado en estos años y seguramente antes de que comenzara así este antiespecismo que hoy estoy contando, pues seguramente otras personas que nos antecedieron y con otros contextos sociales, seguramente también estuvieron con toda la defensa de los caballos, porque ya que haya sustitución de caballos que antes eran explotados en carretillas, pues eso se debe a unos movimientos muy fuertes de otros años, que ya sea una política el tema de las esterilizaciones, porque antes la cantidad de animales que se veían en las calles pues eran muchas. Entonces, creo que es muy importante y sí lo estoy viendo en las juventudes interesadas en la defensa de los animales, pues que eso va a llegar a, de pronto ya también a que comencemos a hablar de estos animales que silvestres que son, que están siendo desplazados, ya iremos a ir hablando sobre otras maneras y visibilizar otras maneras de explotación y también de cómo defenderlos y cómo hacer un tema como más respetuoso para ellos. Qué lindo. Y ya son personas que vienen sin miedo a hablar, que vienen sin miedo a decir las cosas como a visibilizar todo lo que está pasando, diferente a lo que tú nos expones hace más o menos 20 años, que era muy difícil acercarse a las personas con estos temas porque se burlaban, etcétera, etcétera. Ya primero hay más apertura y hay más conciencia frente a todas estas situaciones y además las nuevas generaciones vienen sin miedo a hablar de esos temas. Entonces creo que sí hay un gran futuro, pero hay que seguir. Claro, O no, sea, y todo el tema todo lo que de se ha las redes construido es gracias al sociales. activismo. Y las redes sociales nos sirven mucho para estos temas. Mira que ahora, bueno, no podemos hacer ya tanto activismo en calle, pero entonces lo hacemos por acá y finalmente muchas personas están conectadas es a través de estos medios. Entonces también sensibilizamos. Mira cómo hoy estamos aquí hablando tú y yo y otras personas que nos están acompañando y pues esto en otras épocas no era impensable. Entonces, todo este acompañamiento de las nuevas tecnologías que la usan también los jóvenes, entonces pues seguramente nos va a ayudar a seguir difundiendo todo el tema y seguir avanzando en el tema de los animales. De hecho, el profesor Oscar Horta, que siempre se piensa un paso adelante en la defensa de los animales, como él lo dice en su libro, pues ya se está pensando en, bueno, ¿y cómo vamos a usar la inteligencia artificial en defensa también de los animales? Cómo va a ser ese tema? Pero también dice, y cómo cuando todo este tema de ya sepamos que además que ya la sostenibilidad de la carne pues no sea posible, porque bueno, igual sabemos que nuestro discurso no es por la sostenibilidad, sino por el daño que se le hace al individuo. Entonces, ¿cómo va a comenzar a hacer la explotación a los insectos? Entonces, todas estas tecnologías pues nos permiten comenzar a ir más allá y a ir pensándonos en un largo placismo que va a ocurrir también con los animales. Ujú, claro que sí. Bueno, Diana, ¿y cómo te gustaría ver a Pereira en unos 5 años con respecto a el trato con los demás animales? Bueno, eh, pues ojalá ya logremos mitigar el tema del turismo, que el turismo no sea un tour que cuando piensen en Pereira, cuando piensen en el eje cafetero, pues ojalá no lo piensen para venir a visitar los lugares de explotación animal, que ojalá Ujú, podamos lograr hacer como un activismo que podamos llegar a esos temas y que más bien venir a Pereira sea un tema como por su biodiversidad, pero de una manera respetuosa, que podamos respetar como los lugares donde habitan los animales, que podamos generar esos respetos también, como generar la sensibilidad de que no tenemos que ir a todos los lugares, porque pues ir a todos los lugares también puede afectar otros animales. Esperamos que en 5 años podamos estar diciendo logramos la prohibición de las cabalgatas, como se logró en algún momento que acá, por ejemplo, no lleguen la tauromaquia desde el 2009 más o menos no llega la tauromaquia. Entonces, me sueño eso, que ojalá no hayan cabalgatas, no hayan más cabalgatas, no más temas de turismo y ojalá tengamos una población mucho más sensibilizada, ojalá con más apertura, con más personas dedicadas al veganismo, a la defensa de los animales, que ojalá los animales existentes pues puedan tener unas mejores condiciones. ujú. Ojalá tengamos una mayor fuerza en la interseccionalidad y que también podamos avanzar en las agriculturas
respetuosas con todas las formas de vida, que podamos decir, bueno, acá somos un territorio agrícola, pero el alimento que producimos no estamos matando animales con ellos, antes estamos también cultivando para que también las loras, eh, los grillos y todos los demás animales que habitan en estos territorios pues también puedan comer y no se envenenen con lo que consuman. Entonces también ojalá podamos ir avanzando hacia unos territorios agrícolas, más respetuosos con todas las formas de vida. Ujú. Siendo muy realistas, ¿no? Porque desde el veganismo y desde el antiespecismo a veces somos muy idealistas. Quisiéramos un escenario, mejor dicho, totalmente diferente al que en el que estamos ahora, pero bueno, sabemos que esto se logra con cada vez más personas haciendo esto con el paso de los años. Pero Es un tema del paso de los años. Creo que alguna vez leía a Stephen Wise, el abogado que escribió Sacudiendo las Jaulas, y entonces él, en su momento, pues su teoría legal era como, bueno, vamos a comenzar paso a paso, y entonces él comenzaba a hacer las defensas de los grandes simios, y entonces él decía, esto es un tema que se logra de generación en generación, va a haber generaciones más respetuosas y ahí van a haber generaciones que simplemente van a rechazar pues ciertas cosas de explotación animal. Entonces esperamos que esto suceda con estas prácticas de tauromaquia, que aunque afortunadamente ya es pues como un hecho la prohibición, pero también de las cabalgatas, ojalá pues estas maneras de explotación puedan acabarse, pero cuando, como te digo, cuando miramos hacia atrás sabemos que hemos mejorado. Entonces, sí, creo que hay que ser idealistas para poder ir caminando hacia la utopía, pero sé que algo podemos ir logrando. ujú, claro que sí. Y para finalizar, mm, ¿qué mensaje podrías dejarle a todos los individuos, a todas las personas que se están empezando a cuestionar el antiespecismo? Bueno, que mucho ánimo, que, que es posible, que existimos alrededor del mundo millones de personas en esta lucha. Entonces, a veces el tema de la socialización es bastante complejo y creo que entre personas antiespecistas o veganas lo hablamos y decimos, a veces creo que lo más difícil es cómo socializamos y cómo le decimos en el encuentro con los otros, es que no voy a consumir esto por todo este asunto. A veces la gente se desanima, pero es decirle eso, que no se desanime, que aproveche que estamos en una época donde la información es muy fácil acceder a ella, que pueda buscar libros, recetas, temas de filosofía, de ética, que se pueda unir a movimientos, que pueda asistir a los talleres, charlas que se hagan en los, pues como en los diferentes lugares donde esté, y que tengan muy claro por qué lo están haciendo y cuál es esa razón que los está llevando a conectar. Porque a veces hay quienes dicen, no, yo comencé siendo vegetariana, pero es que me alimentaba mal y entonces dejé de hacerlo, o es que fue muy difícil, o entonces no pensarlo no solo desde uno, sino también qué es lo que te está haciendo cuestionar. Y creo que el centro del antiespecismo es, en el centro del antiespecismo tienen que estar los animales, o sea, lo hacemos es porque consumir animales, explotar animales les está afectando lo más valioso y lo más esencial que es su vida misma, sus intereses. Entonces, cuando piensen como en desistir o como es muy difícil, es pensar que más difícil es que si seguimos explotando se le está acabando la vida a alguien, a un ser que tiene una vida propia, unos intereses propios y que se está afectando simplemente por un gusto, por una comodidad, por una facilidad. Entonces creo que mi recomendación siempre es tener en el corazón, en la mente, siempre muy presente por quién estamos haciendo esta lucha, porque claro, es difícil cuando a veces no encontramos opciones, cuando a veces salir se nos vuelve complejo, cuando a pesar de que ya el tema ha avanzado y estamos más sensibles, la sociedad un poco más sensible con el tema, una que otra burla, entonces es o como el rechazo, o como que te intentan convencer de dar un paso atrás. Creo que siempre es saber por qué lo estamos haciendo y por qué nuestra lucha es una lucha absoluta justicia. Defender y respetar la vida de los animales es algo de justicia porque son unos individuos que están sufriendo por nuestras acciones. Entonces, que esa satisfacción de ayudar un poquitico con granito de arena en lo que hacemos, pues que sea lo que los motive a continuar y bueno, a buscar ayuda, a escribirnos, a estar en contacto para también
como apoyarnos allí. Ujú. Diana, has tocado totalmente la esencia de todo esto que estamos haciendo, de todo esto en lo que cada vez más personas hacen parte y efectivamente ellos son el centro de todo. Por eso, por ellos hacemos esto y sí, siento que muchas veces, o la mayoría, se enfocan en temas de alimentación, porque al final, claro, comemos todos los días y la familia y el contexto nos están recordando todos los días temas de alimentación. Pero es ir un poco más allá de esos asesorarnos, ir más allá y decir por qué yo tomé o por qué di este paso en primera instancia. Y es por ellos, es volver a ese centro. Así que gracias, Diana. Nos has también dado un contexto muy chévere, muy bonito sobre tu ciudad, que además es hermosa. Esperamos volver allá con Colombia Beg. eh, a visitarles, a asistir a más charlas, a más talleres, porque entre todos construimos. Y no solamente construimos desde los grupos en las ciudades, sino conectándonos los unos con los otros para continuar en este proceso. Así que muchísimas gracias y gracias también por haber aceptado nuestra invitación a participar en este espacio que pues hacemos una vez al mes. Entonces, pues ha sido un placer. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. También ha sido un placer poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, por acá, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Pereira. Y bueno, y ojalá podamos seguir muy conectados en la lucha por la defensa de los animales y también en la denuncia de las demás explotaciones. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que van a ver esto en grabación. Espero que haya sido de mucho provecho para todas, para todos, y nos vemos en el próximo en vivo. Gracias. Gracias. Bueno, chao Diana, nos vemos. Bueno.